Buenos días, hermanos. Muy buenos días a todos los miembros de la familia del Centro Cristiano de Fe. Aquí estoy listo para que podamos juntos meditar en la palabra de Dios. Recuerde que a partir del próximo mes de junio estaremos comenzando nuestros cultos a las 9:30 en el nuevo local. Y esta pues será la hora aproximada en la que estaremos predicando la palabra y también transmitiéndola para poder compartirla con todos nuestros hermanos que acostumbran seguirnos en nuestra página de Facebook en la transmisión en vivo. En esta ocasión yo quiero darle seguimiento a la enseñanza de la palabra que, aunque es parte de toda una serie relacionada con el verdadero evangelio, este aspecto en particular inició el domingo pasado bajo el tema "El Evangelio era el plan secreto de Dios". Así que hoy tenemos la segunda parte de este tema. El Evangelio era el plan secreto de Dios. Es decir, un plan que había sido ocultado y que en palabras del apóstol Pablo había permanecido oculto. Yo concluí en la reunión pasada haciendo referencia a esa sabiduría de la cual Dios había hecho partícipes a los profetas, posteriormente a los apóstoles, y a través de ellos pues ha llegado a nosotros la revelación de esa palabra para nuestra vida. Así que vamos a detenernos en esta enseñanza muy importante. En lo particular me emociona mucho el saber que a nosotros nos ha sido revelado, como el apóstol Pablo dijo, que los creyentes podían juzgar cuál era su conocimiento en el misterio. Él hablaba acerca del evangelio como algo que había sido ocultado por Dios. Pero bueno, vamos a orar para que podamos enfocarnos en la palabra y que Dios por su Espíritu Santo nos ayude para que podamos enfocarnos, crecer esta mañana en el conocimiento de la revelación de su palabra y de su voluntad. Acompáñeme, únase conmigo y oramos. Padre, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por la vida, por las fuerzas, por la salud, por el aliento. Te damos las gracias por mostrar tu misericordia renovada este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la libertad, por la paz, por tu presencia. Gracias, Señor, por el privilegio de meditar en tu palabra. Y gracias por la asistencia de tu Espíritu Santo, que nos guía hacia toda verdad, que nos da el entendimiento, que nos da la revelación, la inteligencia, la sabiduría espiritual y que nos capacita para poder compartirla con otros. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Te agradecemos con todo nuestro corazón por la vida, por tu obra en nuestra vida, por alcanzarnos, por tu gran misericordia, por revelarte a nosotros. Gracias por sostenernos, por sustentarnos, por defendernos, por ser nuestro proveedor, nuestro ayudador. Recibe, Padre, las acciones de gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y Padre, habla en nuestro corazón ahora. Ayúdanos, afírmanos, establécenos, revela tu palabra a nuestro corazón de manera que podamos compartirla con otros. En el nombre de Jesús oramos, agradecidos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien. Yo recuerdo haberme detenido en el texto que el apóstol Pablo había mencionado en 1 Corintios capítulo 2, verso 6, donde él hacía referencia a que él hablaba sabiduría entre los que han alcanzado madurez. 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Y él hace una declaración sumamente interesante. Él dijo, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y aquí está la clave. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo está hablando bajo el entendimiento de que como iglesia hubo una sabiduría que Dios reservó, que Dios la ocultó por siglos para manifestarla en el tiempo postrero, es decir, después de la vida, el ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y dice él en el verso 8
que esa sabiduría ninguno de los príncipes de este siglo la conoció. Y que si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo mencionaba que aunque este texto literalmente está hablando de los gobernantes del mundo, porque se hace la referencia en el verso 6, que son los príncipes de este siglo que perecen, yo mencioné que este texto realmente es sobresaliente, porque la ignorancia de parte de los gobernantes del mundo en cuanto al plan de Dios no se limitaba únicamente a ellos, sino que también todo este plan secreto de Dios era oculto aún para los demonios. Y yo mencioné el hecho de que cuando el Señor Jesucristo mismo fue capturado, Él había anunciado que era la hora de las tinieblas. Es decir, cuando los judíos gritaron posteriormente que le crucificaran, cuando Pilato, pudiendo librar al Señor, se lavó las manos, pudiendo haber hecho algo para poder detener la crucifixión, basados en el hecho de que era la hora de las tinieblas y que el diablo mismo no sabía lo que estaba llevando a cabo al llevar a la muerte a un inocente, al condenar al santo, a aquel que no había cometido pecado. Ellos, ignorantes del plan de Dios, movieron a los hombres, movieron la voluntad de las personas para poder llevar a cabo este plan que concluiría con la salvación de millones y millones de personas. Entonces es interesante saber que la palabra de Dios nos muestra a través de algunas escrituras que a la iglesia le ha sido revelado un conocimiento, una sabiduría que ni aun los demonios tuvieron ni tienen. Y es por eso que nosotros estamos en una posición pero súper privilegiada cuando nosotros entendemos nuestra unión con Cristo, nuestra identidad en Cristo, la autoridad que tenemos, el poder que hay en el nombre de Jesús. Voy a tratar de profundizar en esto y usted espere que el Señor le ayude por su espíritu para poder comprenderlo. En Efesios capítulo 3, verso 8, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Escuche esto, yo le he enseñado, al menos a la congregación, que una de las formas de poder escudriñar la palabra de Dios es encontrar palabras claves, detectar frases o declaraciones concretas, detectar frases complementarias que amplían la idea. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que él, que se considera el más insignificante, el menor de todos los santos, recibió la gracia de anunciar el evangelio a los gentiles, número uno, y de aclarar a todos la dispensación. Esta palabra es clave. La dispensación, o sea, los tiempos, el orden del misterio escondido desde los siglos en Dios. Pablo está hablando de dos cosas que fueron dadas como la asignación para su ministerio. Y de nuevo, agregándole una palabra o una frase complementaria. Anunciar el evangelio a los gentiles con la aclaración que es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No es simplemente el evangelio, no es simplemente un mensaje de vida después de la muerte, no es simplemente un mensaje de salvación por la fe, no es simplemente un mensaje de entrada al reino, no, es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, es algo en lo cual podríamos profundizar. ¿Cuáles son esas riquezas inescrutables de las cuales el evangelio nos habla? Y lo segundo, él menciona que a él le fue dada la asignación de aclarar a todos, no solo a los gentiles, sino en un aspecto o en un enfoque general, de aclararle a todos cuál sea la dispensación, el orden de los eventos, los tiempos relacionados con el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Este texto y el de 1 Corintios 2, verso 6, nos revelan
que Dios tenía un plan secreto. Y ese plan es dado a conocer, es revelado a la iglesia ahora a través de la predicación del Evangelio. Son aspectos a los cuales usted y yo probablemente, por causa de los años de caminar en el Evangelio, ya estamos familiarizados, pero podemos ponerlos en orden a fin de poder compartirlos, porque usted sabe, el mundo está en tinieblas. La gente camina en ignorancia. Pero Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros tenemos la luz del Evangelio. Tenemos la luz de la palabra. Como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y con la palabra nuestra vida ha sido alumbrada. Nuestro caminar ha sido alumbrado. Sabemos dónde estamos, sabemos hacia dónde vamos, sabemos de dónde venimos, porque la luz de la palabra nos ha alumbrado. Pero nosotros también podemos usar esa luz para alumbrar la vida de otros. Y aquí viene algo realmente poderoso. En el verso 10, Pablo no solamente habla acerca del misterio escondido desde los siglos, sino que habla acerca de que a él se le asignó aclararlo, revelarlo. Lo que fue un misterio ya no es más un misterio, pues ha sido descubierto en el propósito de Dios. Y entonces en el verso 10 él escribió, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, oiga esto, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es algo realmente impresionante. El apóstol Pablo está diciendo que a él se le dieron dos asignaciones: anunciar el evangelio a los gentiles y aclarar la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Pero hay un propósito por el cual Dios lo estableció en esa misión. Y era que la iglesia pudiera recibir esa revelación, que los creyentes pudiéramos recibir esa sabiduría que había sido oculta por Dios a propósito, para que fuera la iglesia la encargada de dar a conocer esa sabiduría, vivir según esa sabiduría, proclamar esa sabiduría aún a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Y es que, hermanos, cuando un hombre, una mujer, un joven entiende que en el nombre de Jesús tiene poder para resistir al diablo, para echar fuera al demonio de una persona, está caminando en una sabiduría que había sido ocultada por Dios, que había permanecido oculta por los siglos. Recuerde que aún los israelitas, la gente común en el tiempo de Jesús y aún los fariseos, se admiraron cuando Jesús echaba fuera a los demonios, porque eso no era común. Era parte del misterio escondido, era parte de la multiforme sabiduría de Dios. Oiga eso, multiforme sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de Dios en sus diferentes manifestaciones. Una de ellas relacionada con caminar en autoridad, lo cual comienza con caminar en libertad. Jesús dijo que si nosotros conocemos la verdad nos hace libres. Y él también proclamó, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es parte de la sabiduría de Dios. La gente no sabe cómo vivir en libertad. La iglesia debe caminar en libertad, pues se supone que ha recibido esa sabiduría. Sabemos que el Hijo liberta, sabemos que el conocimiento liberta, sabemos que hay poder en el nombre de Jesús, sabemos que fuimos comprados a precio de sangre. Es parte de la multiforme sabiduría de Dios, dada a conocer a la iglesia para que por medio de la iglesia sea dada a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Así que, hablando de este misterio, profundizando en este misterio, déjeme compartirle una serie de ideas que están relacionadas con este plan secreto de Dios. Número 1, era un secreto que Dios recrearía un nuevo linaje, pero lo haría por medio de su espíritu. Sí, el diablo hizo caer a Adán en el pecado por medio de Eva, hizo caer a Eva en el pecado, en la desobediencia, por medio del engaño, y toda la raza humana quedó sometida bajo el señorío del diablo. Por eso el Señor Jesucristo pudo decirle aún a los descendientes de Abraham, los israelitas, que se jactaban
de que Abraham era su padre, Jesús pudo decirles, ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque toda la raza humana quedó sometida y con una naturaleza pecaminosa, sometida bajo la voluntad del diablo. Entonces, parte de la sabiduría de Dios, parte del plan secreto de Dios es que Dios habría de recrear un nuevo linaje, pero lo haría por su Espíritu Santo. Y por eso aquel texto famoso que todos aprendemos cuando recién nos predican a Cristo y el Evangelio. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No toda la gente es hija de Dios, todos somos criaturas, pero todos recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando le recibimos, cuando creemos en su nombre. Es lo que predicamos como iglesia evangélica, que la gente cuando le entrega su vida al Señor, cuando cree en Jesús y lo confiesa como su Señor, Él viene a ser adoptado, viene a ser perdonado. Su nombre queda inscrito en el libro de la vida y es colocado en la posición de hijo de Dios. Y dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Era un secreto que Dios volvería a comenzar con la raza humana, a recrearlos, a dar inicio a un nuevo linaje, y lo habría de hacer por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios menciona que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Y es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha obrado el milagro del nuevo nacimiento en todos aquellos que creemos en el Señor, le hemos entregado nuestra vida, hemos abierto nuestro corazón y hemos decidido seguirle. Ahora, todo esto es parte de un tema relacionado con la regeneración del hombre, pero yo quiero enfocarme en el misterio y no voy a profundizar mucho en este aspecto, pero sí quiero mencionar el segundo elemento conectado con este número 1 de lo que era la sabiduría de Dios oculta, el plan secreto de Dios, y es que ese linaje nuevo que Dios había de crear por su Espíritu se da por inicio por medio del Señor Jesucristo o conectado con el Señor Jesucristo. Entonces, en 1 Corintios capítulo 15, verso 47, encontramos el fundamento para determinar esta gran verdad espiritual, parte del plan secreto de Dios. El postrer Adán, que es Jesucristo, es el inicio de la nueva creación. Adán, en el Génesis, es el inicio de la raza humana. No hay otras creaciones humanas como algunos suponen e interpretan la Biblia para hablar de una creación preadámica. Eso es falso, eso es una herejía. El primer Adán es el inicio del trato de Dios con la humanidad. Y aún desde antes de crear al hombre, Dios ya sabía que el hombre habría de fracasar, que el hombre habría de fallar, que el hombre habría de pecar y quedar destituido de la gloria de Dios. Y por eso la Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, lo cual es una referencia y es parte del plan secreto de Dios, que Él ya tenía toda la organización, intención y recursos para poder salvar al hombre a través del Cordero que había de morir, que es uno de los elementos de la sabiduría oculta para el diablo, para los demonios, para los gobernantes y aún para la gente misma. Pero este segundo aspecto es interesante porque está conectado con el hecho del nuevo linaje, una nueva creación. Como dice la palabra en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. Hablando acerca de esa nueva creación, entonces, 1 Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando Pablo habla del hombre de la tierra, del terrenal, está refiriéndose a Adán. Cuando Pablo habla del segundo hombre, está hablando del Señor, está hablando de Jesucristo.
Él es del cielo, Él es celestial. Así que cuando Él habla de los terrenales, está hablando de la raza humana, de la debilidad humana, de la condición terrenal nuestra como seres humanos, como descendientes de Adán. Pero cuando habla de los celestiales, habla acerca de la nueva criatura en Cristo, del nuevo hombre. Y Pablo menciona que nuestro destino como parte del plan secreto de Dios es darnos la imagen del celestial, la imagen de Jesucristo. Y eso lo dice Romanos capítulo 8, que estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Así como trajimos la imagen, recibimos la imagen del Padre terrenal de Adán. Ahora también está determinado dentro del plan de Dios que nosotros seremos glorificados. Pablo habla acerca de ser transformados y nosotros entonces tendremos la imagen del Señor Jesucristo con cuerpos de gloria. En el verso 45, el apóstol Pablo había hecho muy claro el hecho de que él está refiriéndose al Señor Jesucristo cuando habla del celestial, cuando habla del segundo hombre. Dice así el verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Oiga eso, el primer hombre, no hubieron más hombres antes de Adán. El primer hombre se llamó Adán y este fue hecho alma viviente. Pero el postrer Adán, que es Jesucristo, fue constituido espíritu vivificante, lo cual significa tiene el poder de dar la vida. Es en Jesús que la creación caída, la creación separada de Dios, puede encontrar, puede recibir la vida. Tercer aspecto que quiero compartir con respecto al plan secreto de Dios, con respecto a esta sabiduría oculta. Nosotros llegamos al entendimiento como iglesia de que los verdaderos enemigos no son los seres humanos. Cuando nosotros como cristianos llegamos a entender esta verdad, vivimos en un mundo, en un plano físico, material, donde sí hay enemistades humanas, donde sí hay movimientos de recursos en lo material o en lo físico, en lo social o en lo humano. Pero los verdaderos enemigos del hombre no son los humanos. No se genera en la humanidad misma, aunque hayan tantas guerras, injusticias, robos, abusos, violaciones. El verdadero enemigo no es humano, sino espiritual. Nosotros podemos probar a través de la palabra de Dios que el diablo, que es homicida desde el principio, que el diablo, de quien Jesús dijo que es el ladrón, que viene para robar, matar y destruir, es verdaderamente el adversario, es el enemigo, el que levanta toda la oposición, el que causa la destrucción, dolor, y sí, usa seres humanos para causar el daño, pero el verdadero enemigo es espiritual, es el diablo. Efesios capítulo 6, verso 12 lo establece. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oiga eso, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Solo esto, al igual que el tema de la regeneración, demandaría un buen tiempo para poder detenernos y profundizar en la guerra espiritual. Pero yo solamente quiero tocar aquellos aspectos que son parte de la sabiduría oculta que ahora no debe de estar oculta a los verdaderos creyentes, a la verdadera iglesia, sino que podemos conocerla, acomodar nuestra vida de acuerdo a esta revelación y actuar o vivir de manera que podamos bendecir y afectar la vida de otros. Y esto es sumamente importante porque cuando nosotros llegamos a entender que nuestros enemigos no son humanos, sino que son espirituales, entonces también podemos entender cuál es la manera en que tenemos que hacer la guerra. Existe mucho que hablar sobre este tema. Se ha dicho mucho acerca de la guerra espiritual. Gente que acostumbra atar al hombre fuerte en base a una alegoría que el Señor hizo. Gente que limpia los aires
Y existe una diversidad de enseñanzas con respecto a esto, pero enfocados únicamente en lo básico, sin entrar en la disensión y la contienda de tantas corrientes astrales que pretenden tener grandes revelaciones de lo que es este tema. Lo que todo cristiano debe de saber es que cuando hay un problema a nivel de la familia, cuando hay un problema a nivel de las relaciones sociales, con los vecinos, quizá con el jefe, quizá con compañeros de trabajo, ellos no son los enemigos, ellos son las piezas que el verdadero enemigo está utilizando para poder robarnos la paz, robarnos las finanzas o causar que nosotros podamos tener alguna clase de sufrimiento. Porque el diablo es el verdadero adversario. Entonces, cuando Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, está diciendo, nuestros enemigos no es contra otros seres humanos. Nuestra lucha es contra los principados, es contra las potestades, es contra los gobernadores, es contra huestes espirituales. Estos van a utilizar a las personas en contra nuestra. Y se puede probar en la palabra. Por ejemplo, cuando Dios le permitió al diablo tocar a Job, el diablo movilizó a los sabeos, el diablo movilizó un ejército de gente para poder robarle a Job. El diablo utilizó a las personas en contra de Job. Pero repito, es un aspecto que demanda un tiempo adicional para poder profundizar, pero solamente quiero que sepa que esta es parte de la sabiduría oculta. Usted debe de vivir bajo esta verdad. Sus enemigos no son los seres humanos. Su enemigo, su problema no es su esposa, no es su esposo, no son sus hijos, no son sus vecinos, no son sus compañeros de trabajo. Su enemigo o sus enemigos son espirituales. Entonces tiene que pelear espiritualmente. Tiene que saber cómo resistir al diablo. Tiene que saber cómo usar su autoridad para poder resistir y oponerse a las obras del enemigo. Tiene que saber cómo usar las armas espirituales que le han sido dadas, cómo usar el escudo de la fe, cómo usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el confesar la palabra. La guerra espiritual de la cual Pablo habla aquí en Efesios se lleva a cabo cuando los creyentes nos vestimos de la armadura de Dios. Así que quiero pasar al siguiente aspecto sobre el plan secreto de Dios. Parte del misterio. Los hijos de Dios no son los descendientes de Abraham, como ellos lo creían, y esto era parte de lo misterioso, de lo oculto, de lo que los israelitas ignoraban y que ignoran hasta el día de hoy. Los hijos de Dios no son los descendientes de Abraham, sino que los hijos de Dios somos los imitadores de Abraham en cuanto a caminar por la fe. Esto es interesante, porque usted puede recordar que el Señor Jesucristo tuvo que reprender a los israelitas porque ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, nosotros tenemos un padre, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Los israelitas han vivido con esta convicción por causa de las experiencias de sus antepasados, de que ellos son el pueblo de Dios. Y ciertamente el pueblo de Israel es la nación por medio del cual vino el pacto, quienes recibieron la ley, quienes recibieron las promesas, y de donde procede el Mesías, el Salvador del mundo. Pero los israelitas, en la misma ignorancia de esta sabiduría oculta por Dios, llegaron a tener una actitud soberbia, simplemente por el hecho de ser descendientes de Abraham, hasta el punto que menospreciaban a los samaritanos, los tenían de menos porque los samaritanos ya era un linaje mezclado, ya no eran descendientes de Abraham directamente. Llegaron al punto de menospreciar al resto de las naciones de una manera tan grosera que llegaban a considerar perros a los gentiles. Así que los israelitas, los hijos de Abraham, crecieron, y muchos de ellos, especialmente los que están todavía en esa inclinación religiosa de sus ancestros,
Viven como con esa convicción. Somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Pero Pablo trae una revelación, parte del misterio, parte del plan secreto de Dios. Gálatas 3:26. Pablo, aclarándole a la iglesia en Galacia su posición con respecto a Dios por medio de Cristo, hizo esta declaración contundente, que es parte de las declaraciones que yo le sugiero que usted encuentre en su Biblia y las subraye y las reciba y las abrace como verdades del Evangelio. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas 3:26? Él escribió lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No son hijos de Dios los descendientes de Abraham, sino los que caminan en fe. Pablo lo dice aquí mismo en el libro de Gálatas. Dice que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros, cuando creemos en Jesús, cuando le entregamos nuestra vida, vinimos a ser adoptados hijos de Dios. Y cualquier persona que decida poner su confianza en Jesús, que reconoce que es un pecador, que reconoce que tiene religión, pero está vacío espiritualmente, que reconoce su debilidad, su ignorancia y su incapacidad de poder alcanzar la justicia por sus propias obras, y decide confiar en Jesús bajo el entendimiento de que Él murió por nuestros pecados, esa persona va a ser adoptada como un hijo de Dios. Esa persona va a nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Esa persona va a iniciar un proceso de la nueva criatura que tiene que irse renovando, que tiene que ir desvistiéndose del viejo hombre y vestirse del nuevo en Cristo Jesús. Entonces, parte del secreto para los judíos, era que no son hijos de Dios los descendientes de Abraham, sino los imitadores de Abraham, los que viven por fe. Parte del misterio, parte del plan secreto de Dios, ignorado por nosotros los gentiles, era que el Dios de Abraham viene a ser nuestro Dios. Nosotros venimos a ser injertados en la vid verdadera, en el verdadero olivo que es Israel, por medio de la fe en Cristo. Es nuestra fe en Jesús lo que nos coloca en la posición de hijos de Dios. Entonces esto viene a ser parte del plan misterioso de Dios para poder llegar a tener hijos en todas las naciones, para poder llegar a esa realidad de la cual el apóstol Pedro habla en una de sus cartas, que no está dirigida a los judíos, sino que es una de las epístolas universales, cuando él dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis sus virtudes. Pedro está hablando acerca de la posición de todos los gentiles, de todos los judíos, que a través de la fe en Cristo somos constituidos, somos adoptados como hijos de Dios, y como hijos, dice el apóstol Pablo también en Gálatas, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Ahora, este aspecto de la relación con Dios como nuestro Padre, y como hijos de Abraham por medio de la fe, hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque esos términos se alternan ahí en la carta de Pablo a los Gálatas, se puede comprender cuando vamos al libro de Efesios o carta a los Efesios, capítulo 2, donde nosotros podemos descubrir cómo Dios lleva un proceso de desarrollo de lo que sería su pueblo, dejando de un lado la presunción israelita de que solamente ellos son el pueblo de Dios. Sí hubo un tiempo en la antigüedad cuando Dios escogió a Abraham, su descendencia, se estableció el reino, donde podíamos decir Israel era el pueblo de Dios. Pero ahora, en la dispensación del Nuevo Testamento,
Pueblo de Dios somos todos nosotros que hemos creído en Cristo. Hemos sido hechos cercanos los que estábamos lejos, los que estábamos ajenos a los pactos, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Por medio de Cristo hemos sido hechos cercanos. Y ahora nosotros incluso tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Ahora, mencioné el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, verso 14 dice lo siguiente: parte de la revelación que el apóstol Pablo trata de compartir con la iglesia, parte de la sabiduría que estuvo oculta, pero que ha sido revelada. Él escribió lo siguiente: porque Él, hablando de Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, el pueblo judío y el pueblo gentil, en términos generales, todas las demás naciones que no eran judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Hay una enemistad entre los judíos y los árabes, entre los judíos y los palestinos, entre los judíos y los rusos, entre los judíos y las naciones de alrededor, y muchas naciones que son antisemitas, que son contrarias. Eso es parte del ambiente que se está viviendo actualmente, de la guerra por el territorio allá en Israel. Pero dice la palabra que el Señor abolió en su carne las enemistades. También dice que abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Hay algunos cristianos que todavía quieren vivir bajo los mandamientos. Hay algunos cristianos que todavía, por causa de no conocer la revelación, la sabiduría, el plan secreto de Dios, todavía siguen, por ejemplo, guardando el día sábado, lo cual pertenece al antiguo pacto, porque piensan de que esa es la forma de agradar a Dios. Pero el verso 15 nos está diciendo que el Señor abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, porque ahora la ley ha sido escrita en nuestro corazón, la guianza del Espíritu, lo cual también es otro tema que vale la pena, en el cual vale la pena detenerse para profundizar. La guianza del Espíritu, ser dirigidos por el Espíritu, no por la letra, no por prohibiciones y ordenanzas de lo que hay que hacer, sino en el temor de Dios, en la fe en Dios, para agradar a Dios. Un ejemplo, como cuando el apóstol Pablo dice: si yo voy a hacer tropezar a alguien con comer carne, entonces ya no como carne. No está viviendo de acuerdo a una ordenanza, de acuerdo a una prohibición. Está viviendo por la ley del amor, caminando en amor para no ser tropiezo a otros, lo cual es parte de la dispensación en que estamos viviendo, lo cual también es parte del plan secreto de Dios. Pero avanzando con este aspecto de la posición de hijos y de la condición errónea o la creencia errónea de los israelitas de ser el pueblo de Dios por ser hijos de Abraham, y entendiendo que Dios tenía el propósito de crear un pueblo para sí. Dice el verso 15 en la segunda parte, que el Señor hizo esto por medio de Cristo para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces nosotros tenemos que comprender que los judíos creían ser una minoría exclusiva. Los judíos creían tener una posición privilegiada y en cierta forma lo tuvieron en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, cuando el reino fue llevado a su máxima gloria. El pueblo de Dios fue levantado, fue exaltado, una posición que no la tuvo ninguna otra nación. Pero los judíos han continuado su historia creyendo ser parte de una minoría exclusiva. Pero Dios ha revelado a través de los apóstoles y particularmente a través de la predicación del Señor Jesucristo y las cartas del apóstol Pablo, que el Señor tenía ovejas de otro rebaño, las cuales habría de alcanzar, y que dentro de su plan el propósito era hacer un solo pueblo de dos pueblos muy diferentes, entendiendo que el pueblo judío era un pueblo y los gentiles eran el otro pueblo. Así que podemos entender que, como parte del misterio, como parte de estas cosas ocultas que Dios tenía reservadas, se llega a la conclusión o al entendimiento: los hijos de Dios no son los descendientes de Abraham, sino que son los que imitamos la fe de Abraham.
Y luego, para poder confirmar el hecho de que Dios ha recreado un nuevo linaje por medio de Jesucristo, podemos encontrar en Colosenses capítulo 3, verso 9, una declaración del apóstol Pablo. Él escribió lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pablo está estableciendo de que nosotros nos despojamos del viejo hombre, nos vamos revistiendo del nuevo, pero todo esto es hecho por medio de Cristo, porque Cristo en nosotros, no solamente en la esperanza de gloria, Cristo en nosotros es quien nos posiciona en ese lugar por medio del cual podemos invocar a Dios como Padre, porque tenemos el espíritu de adopción. Y entonces, ampliando la idea de Gálatas 3, 26, donde leímos que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no en agua, sino bautizados en el cuerpo de Cristo, dice que de Cristo estamos revestidos. De manera que ya no hay judío, griego, esclavo, libre, varón, mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Qué interesante que el apóstol Pablo aborda este aspecto de la nueva creación, la conecta con nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos revela que venimos a ser parte de ese pueblo, de ese linaje escogido. Nos revela que ahora tenemos que andar en una nueva vida, revistiéndonos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús, que estamos revestidos de Cristo, que Cristo es el todo en nosotros, porque parte del misterio, parte del plan secreto de Dios era crear o recrear a ese nuevo linaje por medio del segundo Adán, por medio de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios también nos revela que a través de los escritos, a través de la doctrina apostólica, nosotros podemos llegar a conocer cuál es la esperanza que nos ha sido dada. ¿Cuál es el poder que opera en nosotros? El cual también operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Y todo esto, mis hermanos, estaba oculto en la antigüedad. Todo esto era parte de un misterio que no fue conocido ni por el pueblo de Israel, ni mucho menos por las naciones gentiles, pero por sobre todo era desconocido para los demonios. Y yo quiero enfatizar el hecho de que el apóstol Pablo sostiene en la carta a los Efesios que el propósito de Dios de reservar esa sabiduría para el final, para este tiempo, era que la iglesia, caminando en poder, caminando en autoridad, caminando en sabiduría, fuera el medio para poder dar a conocer esa multiforme sabiduría a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. De manera que cada uno de nosotros debería de quedarse inquieto con todo esto de la sabiduría que había estado oculta por siglos, del misterio del cual aún los israelitas son ajenos a su entendimiento en el tiempo presente, de este misterio del evangelio, el cual la mayor parte de seres humanos ignora, pero que a nosotros nos ha sido revelado. La nueva creación en Cristo, el caminar en libertad, el caminar en autoridad, el caminar en fe, donde se puede comprar sin precio,
el obtener la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús, las armas espirituales, la guerra espiritual, todo esto no debe de ser visto con menosprecio, como algo no muy importante, sino al contrario. Yo deseara que usted pudiera quedarse inquieto y pensar, qué gran privilegio el que Dios nos ha concedido. No solamente de ser alcanzados por medio del Evangelio, sino de recibir la sabiduría oculta que nos permite establecernos, nos permite vivir de una manera diferente, como el apóstol Pablo dice, hablando acerca de los que tenían parientes que habían muerto. No quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esperanza. Es parte de la sabiduría, es parte de la revelación. Parte de la revelación de la cual nosotros solamente hemos recibido una porción y deberíamos de anhelar crecer y crecer en el conocimiento de ella. Un ejemplo final, para terminar. Muy conocido por todos nosotros, ya tenemos un par de años en el Evangelio, que habían dos sectas principales entre los israelitas, los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían que sí había resurrección. Los saduceos creían que no había resurrección. Los fariseos creían que había espíritu. Los saduceos no creían que había espíritu. ¿Cómo era posible que siendo parte de un mismo pueblo y todos descendientes de Abraham y todos religiosos, pudieran tener una posición doctrinal contraria? La respuesta, la falta de conocimiento. Y como está escrito en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando nosotros no nos disponemos a escudriñar la palabra, no amamos la palabra, no anhelamos la revelación, no buscamos de Dios la guianza, como lo hizo Daniel, que cuando no entendió el libro de Jeremías, él se dispuso en oración. Y Dios envió un ángel para darle la revelación que él necesitaba. Cuando nosotros nos disponemos para poder profundizar y escudriñar la palabra, tenga por seguro que el Espíritu Santo va a guiarle a toda verdad. Y es mi deseo que usted quede inquieto, no solamente con una actitud de agradecimiento a Dios por haber sido alcanzado, por el conocimiento y la sabiduría que nos ha sido dada por medio del Evangelio a nosotros como iglesia, sino que también quede con ese anhelo de conocer más. Y una cosa más, que quede con la inclinación y la determinación de compartir con otros lo que le ha sido dado. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar, debemos alumbrar, como dice el profeta Isaías, levántate y resplandece porque ha nacido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, caminar en la revelación de la palabra y alumbrar a otros con el mensaje, con el entendimiento de lo que nosotros hemos recibido. Que el Señor le añada sabiduría. Que mi Dios le bendiga, le dé entendimiento, le dé inteligencia, pero usted haga su parte. Dispóngase para poder escudriñar la palabra en oración, pidiéndole a Dios que le dé entendimiento. Que Dios les guarde, que Dios les proteja, que Dios sea su proveedor, su sanador, que Dios se manifieste en su vida, cualquiera que sea su necesidad. Es mi deseo, es mi oración. Y es parte también del plan secreto de Dios, de la provisión que Dios ha hecho para nuestra vida. Porque está escrito, estamos completos en Él. Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones.